Hoy, en Conexión Universitaria, Álvaro Alabar. Álvaro es antropólogo por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Es doctorando en Arqueología por la Universidad de Buenos Aires. Álvaro Alabar nos hablará acerca del trabajo que realiza junto a otros arqueólogos en la región del Oriente Jujeño y de qué manera la arqueología permite conocer el pasado de diferentes grupos humanos. ¿Cómo se conformó la idea de ir a trabajar arqueológicamente en la zona del Oriente Jujeño? Caso particular, yo había comenzado la carrera, digamos, de antropología y bueno, hay ciertas campañas que se organizan a lo largo del año, campañas arqueológicas, y por lo general los directores de campaña, que son los directores de proyectos, es como que avisan a través de diferentes medios que van a salir al campo, digamos. Estaba en primer año y mi ilusión era participar en una de esas campañas, así que bueno, me prendí. No tenía ninguna experiencia, digamos, en lo que era la arqueología, ni siquiera en la parte metodológica de arqueología, pero me interesaba mucho, así que fui leyendo algunas cosas para poder participar en la campaña y bueno, pregunté y bueno, me aceptaron. Y pude participar en la campaña arqueológica en San Pedro, en el sitio donde estamos trabajando actualmente, en Pozo de la Chola, y desde ahí bueno, ya no me moví, me quedé en el proyecto, porque me gustó por una parte excavación en sí, cómo se trabajaba a nivel de arqueología y también cuál era por una parte los hallazgos materiales que iban apareciendo mientras nosotros íbamos excavando. Entonces como que fueron dos cosas que me motivaron mucho, o sea, por una parte la idea de descubrir algo y también esto que ya me venía generando un poco de saber un poco más, digamos, de los modos de vida de las poblaciones que habitaron en esa región, que era algo que, o sea, por la lectura que uno tiene a nivel trayectoria, digamos, educativa, es como algo que no se escucha, no se lee, no te lo enseñan tampoco en la secundaria, entonces como que me iba generando también preguntas, a diferencia de otras regiones de Jujuy, como en la Quebrada Humahuaca o en la Puna, en donde sí había equipos bastante más consolidados y ya con una trayectoria de tiempo, digamos, trabajando. Pero bueno, en esta región el equipo era relativamente nuevo. Y en esa época, cuando recién fuiste, ¿qué se sabía, más allá de lo poco, vos resaltás lo poco que se sabe, se conoce de esa región? Fue en el 2011, los trabajos en ese sitio en particular habían comenzado en el 2009. Pero en esos años ya se había podido avanzar bastante. Por ejemplo, prácticas de entierro, de cómo se enterraban las personas, digamos, en el pasado, y también sobre las materialidades asociadas, por ejemplo, cerámica, lítico, fauna quizás, pero había otras cosas que todavía no se conocían. Por ejemplo, y es algo que después a mí me apasiona y que es el tema que estoy haciendo actualmente, que es la parte de los vegetales, o sea, los restos vegetales. Era un tema que no se había abordado, o sea, el tema de la alimentación, por ahí el paisaje, cómo era en el pasado el paisaje del lugar, con qué recursos botánicos de plantas se relacionaba la gente en el pasado. Eso era algo que no se había abordado hasta el momento. Entonces, bueno, yo entré por esa línea, digamos, tratando de responder esa pregunta y por ahí algo que le faltaba al proyecto, traté de darle un poco más de conocimiento acerca de esa área. Con respecto a la población, ¿qué población vivió en esa época y de qué época estamos hablando, cuántos años atrás? Y estamos hablando más o menos de 2000 años antes del presente, lo que le ven años del calendario antes de Cristo. Podría ser del 0 de la era hasta los 500 después de Cristo, más o menos. Ese es el rango cronológico que tiene esta sociedad, y bueno, por la cerámica y demás cuestiones estilísticas también se lo puede atribuir a lo que sería la tradición San Francisco. Es una de las tradiciones a nivel noreste argentino más antiguas, digamos. A nivel, como ya te decía, cronológico también, o sea, tiene una, digamos, profundidad temporal comparable con otras sociedades contemporáneas del noreste argentino, como Candelaria, por ejemplo, que es mucho más al sur, Salta. Explica un poquito después lo que es el proceso de ir, cómo eligen el lugar, por decirlo de alguna manera, qué parámetros, qué criterios tienen. Específico para empezar a excavar. Sí, en arqueología es como que tenés que seguir una serie de procedimientos para poder llegar a un sitio arqueológico y poder excavarlo si es necesario, porque también hay ocasiones en que no es necesario excavar, simplemente se pueden hacer recolecciones de superficie y ya está, digamos. Pero en este caso uno tiene por una parte a la comunidad, que es la que conoce, digamos, a las personas que viven en el lugar,
que son una pata fundamental, digamos, para poder encontrar un sitio arqueológico, porque saben dónde están restos materiales, viven ahí, digamos, conocen la zona. Y en este caso, en donde la vegetación puede ser un problema, o sea, estamos hablando de un bosque chaqueño, no es la yunga, sino que un bosque chaqueño más seco, pero no deja de ser algo tupido, que no permite una visibilidad clara para nosotros que vamos a buscar sitios arqueológicos, a diferencia de otras regiones, por ejemplo en la Quebrada, que vos tenés pircas, corrales, tenés estructuras que te dicen ahí está el sitio arqueológico. Bueno, acá no, entonces tenés que llevarte de una parte de la comunicación con las personas, y también hay otros elementos por ahí quizás de parte de los animalitos, por ejemplo los gualacates, que son una especie de armadillos que bueno, hacen sus madrigueras y bueno, ahí van desenterrando ciertas materialidades, digamos, por ejemplo cerámica, y ahí nosotros nos damos cuenta que hay un sitio arqueológico seguramente. Y también, bueno, en este caso donde estamos trabajando en Pozo de la Chola, ocurren eventos relacionados con las crecidas de los ríos, que también es como que desborda a veces, y es como que en los perfiles uno puede ver que se cae material, entonces como que también eso nos ayuda por ahí a encontrar sitios arqueológicos, que de otra manera sería bastante difícil. Todo lo que ustedes extraen de ahí, cómo Sí. lo analizan. Recién vi que estabas analizando justamente ese proceso, esa parte del proceso, ¿cómo se llama? Y bueno, nosotros en posterior, digamos, a la excavación, en este caso a la extracción de materiales arqueológicos, lo traemos acá al gabinete de arqueología, y empieza la etapa de análisis, digamos, de los materiales. Y cada material, cada materialidad tiene su especificidad en cuanto al abordaje metodológico para poder sacar alguna información con respecto a eso. No es lo mismo ver cerámica que restos óseos humanos, que restos óseos de fauna, por ejemplo, o restos botánicos. Tiene toda una metodología diferente, y por eso el equipo llega a ser tan interdisciplinario, digamos. Entonces trabajamos no solamente con arqueólogos y arqueólogas, sino con otras disciplinas, por ejemplo botánicos, zoólogos, geólogos, quizás médicos también, profesionales, digamos odontólogos también. Entonces es como bastante amplio de las disciplinas con las que nos relacionamos también para poder analizar. Obviamente vos observás, tus anotaciones con respecto a lo que observás, lo que ves. Eso después forma parte de un escrito, me imagino, dentro del, no sé si ya un paper o no, vendría a ser resultado de la investigación. ¿Cómo es? Es bastante complejo porque antes de llegar a esa etapa de divulgación científica, uno tiene que analizarlo, por decirlo así, es como que también uno tiene que discutirlo con pares, digamos, antes de llegar a ese nivel. O sea, no es que uno saca la información y ya la publica, sino que también hay todo un proceso de revisión bibliográfica, comparar con otras colecciones de referencia, ver si lo que estás observando, por ejemplo, a nivel microscópico, coincide con otros trabajos de colegas. No es tan sencillo en esa etapa, entonces por una parte hay que registrar lo que estamos viendo, pues todo eso se analiza, se problematiza, por decirlo así, porque es como que lo vas discutiendo con otros antecedentes que ya hay para ese tipo de material, y después recién se empieza a escribir, redactar después uno que ya tiene resultados, después que empezás a plasmarlo en, no sé, determinadas tablas, Excel y demás cuestiones estadísticas también. Entonces como que recién de eso se sacan unos resultados y bueno, podés plasmarlo en un paper. Obviamente siempre dándole una fundamentación contextual, digamos, no solamente el dato duro, sino también con todos los otros hallazgos que se hayan encontrado relacionados. Que básicamente eso es lo que hace la arqueología, digamos, trabajar en contexto. ¿En qué momento llegan ustedes a decir, hasta acá llegamos, terminamos, no vamos a ir excavando? ¿Es cuando no se encuentra más nada o qué tiene que suceder específicamente? Eso depende mucho por ahí del qué sector estemos excavando en el sitio arqueológico. Hay lugares en donde vamos a llegar al piso de ocupación a una profundidad, ponele de 70 centímetros, 50 centímetros, por ejemplo en áreas de actividades múltiples o áreas domésticas, que es estos lugares donde la gente estuvo realizando actividades de cocina, relacionadas a la cocina, digamos. Es lo que estamos viendo hasta ahora, que es como un patrón que más o menos llega hasta los 50 centímetros y ahí termina, digamos. Dejamos de excavar, pero en otros sectores, por ejemplo en lugares de entierro, puede llegar fácilmente hasta los 2 metros de profundidad. Entonces es
es diferente, se comporta de distinta manera de acuerdo a los sectores de actividad que es lo que llamamos nosotros, a los lugares específicos donde se realizan determinadas actividades. Entonces, finalizar una excavación depende mucho de qué sector estemos excavando del sitio, digamos.